Ya, listo. Bueno, espero que estén bien. Vamos a iniciar. Si recordamos la clase pasada, vimos unos conceptitos, ¿verdad? Iniciando con el concepto de los números naturales. Y después, bueno, a las dos se los di por aparte, ¿verdad? La clase, en realidad yo, si hubiera sabido que las dos se conocían, nos hubiéramos arreglado ahí entre los tres, pero todo bien para la próxima. Hicimos una operación combinada, ¿verdad? Siempre viendo como el orden en el que hay que resolver este tipo de operaciones combinadas con números naturales. Más adelante vamos a ver lo mismo, pero con números enteros, e introduciendo lo que son las potencias y los radicales. Después vimos los conceptos de divisibilidad y números primos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, los divisores eran los divisores de un número, van a ser los números por los cuales podemos dividir, y el residuo nos da 0, ¿verdad? Si lo hacemos a mano. Si lo hacemos en calculadora, era cuando el resultado nos da un número completamente entero, ¿verdad? Sin ningún decimal. Hicimos un par de ejemplos y después vimos lo que eran los múltiplos, que simple y sencillamente era agarrar el número y multiplicarlo por cualquiera, ¿verdad? Por el que a ustedes se les ocurriera, mientras estuvieran dentro de los números naturales. Y el resultado que nos daba iba a ser el múltiplo de ambos factores de la multiplicación. En el ejemplo 1, por ejemplo, vemos que 2 por 15 es 30. Entonces ese 30 va a ser múltiplo tanto del 2 como del 15, ¿verdad? Igual acá en el otro ejemplo. Vimos bueno, nos estaban pidiendo un múltiplo de 45. Lo que hicimos fue multiplicarlo. Por ejemplo, 45 por 5 nos daba 225, y lo que significaba era que ese 225 iba a ser múltiplo tanto del 45 como del 5. Y así, ¿verdad? Con cualquier multiplicación que se nos pueda ocurrir. Por eso se llama múltiplo, porque los múltiplos hay que multiplicar, y en los divisores, que se parece como a la palabra dividir, hay que dividir, ¿verdad? Ok, después vimos lo que eran un poquito los números primos, que eran los números que solo iban a tener dos divisores, el 1 y el número mismo. Y después vimos los números compuestos, que eran los que iban a tener más de dos divisores, ¿verdad? O sea, otro divisor aparte del 1 y el número mismo. Ok. Por acá les puse 3 reglas de división, de divisibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que un número se puede dividir entre 2 cuando el número termina en 0, 2, 4, 6, 8. En la regla de división del 3, sabemos que podemos dividir entre 3 si la suma de los dígitos que nos presentan da un múltiplo de 3, o sea que podemos encontrar la suma de esos dígitos en la tabla del 3. Y la regla de división del 5 es que si un número termina en 0 o en 5, sabemos que efectivamente se puede dividir entre 5. Ok, y hoy vamos a intentar ver lo que es la factorización prima única, que es descomponer un número. Vamos a ver el mínimo común divisor y el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, para que la otra semana empecemos ya de lo que son los números enteros, ¿verdad? Pero bueno, ok. Dice que la factorización prima única va a ser todo número entero mayor que 1 que se puede descomponer en un producto de factores primos, ¿verdad? O sea, de factores que sean números primos. Para encontrar la factorización prima única, debemos realizar sucesivamente divisiones exactas por números primos hasta obtener 1. Entonces, aquí hay que tener claro cuáles son los primos, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera lista o en los primeros números primos que podemos encontrar está el 1, el 2, el 3, el 7, el 11, el 13, el 17, y ahí podemos seguir buscando. Normalmente siempre vamos a usar como números bajitos, o sea, vamos a utilizar el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Esos numeritos. Dice, bueno, el ejemplo 1 dice que hay que encontrar la factorización prima de 200. Entonces yo voy a hacer este ejemplo para que ustedes vean cómo es que se hace y me ayuden con el 2. Ok, entonces la factorización básicamente es descomponer el número, es empezar a dividir
hasta que lleguemos a 1. Ya vamos a ver. Y la idea es comenzar como desde el número más pequeñito que haya, o sea, el divisor más pequeñito que tiene. El 1, en este caso de factorización o de descomposición, no se toma en cuenta, porque ¿qué pasa? Si dividimos, por ejemplo, 200 entre 1, nos va a volver a quedar 200 y quedamos en las mismas. Entonces, por eso es que el 1 no se va a tomar en cuenta. Ok, entonces, vamos a empezar la descomposición. Como ya dije que el 1 no se toma en cuenta, voy a empezar a buscar divisores. Y yo sé, ok, termina en 0, 200 termina en 0, entonces puede ser dividido por 2 o dividido por 5, ¿verdad? Entonces yo voy a irme por el número más pequeñito, por el 2. Entonces voy a sacarle la mitad. Y la mitad de 200 o 200 dividido entre 2, yo sé que es 100, entonces lo escribo de este lado. Ahora sigo dividiendo ese 100. Igual, termina en 0. Sé que puede ser dividido por 2 y por 5, pero me voy a seguir yendo por el número más pequeñito, o sea, el 2. Entonces, 100 entre 2 va a ser 50, ¿verdad? Vuelve a pasar lo mismo, me vuelve a quedar en 0. Entonces, voy a volverlo a dividir por 2. Voy a dividirlo por 2 hasta que ya no se pueda. Y la mitad de 50 es 25. Ok. Ahora este número termina en 5. Entonces yo sé que si un número terminaba en 0 y en 5, se puede dividir por 5. O se puede dividir entre 5. Ok. Entonces aquí pongo un 5, porque va a dividir ese 25 entre 5. Y 25 entre 5, yo sé que es 5, entonces lo pongo acá. Pero resulta que tengo que seguir dividiendo hasta llegar a un 1. O sea que ese 5 es un número primo, ¿verdad? Porque en los divisores solo podemos encontrar el 1 y el 5. No podemos encontrar ningún número entre el 1 y el 5. Por ejemplo, seguro es tu conexión que se corta. Erika, ¿vos me escuchas bien? Sí. Sí, seguro es la conexión de Valerie. Cualquier cosa, estas clases quedan grabadas, entonces yo nada más las subo a YouTube y ahí les paso los links por si se les corta mucho. Bueno, ok, sí, les decía, el 5 es un número primo. Entonces, bueno, porque sé que entre el 1 y el 5, si por ejemplo yo divido 5 entre 2, me va a dar un número decimal, me va a dar 2,5. Si lo divido 5 entre 3, no sé cuánto me da, pero me va a dar un número decimal, igual que si lo divido 5 entre 4. Entonces, por los únicos números que yo los puedo dividir y que me da exactamente un número entero es por el 1 y por el 5. Entonces, por eso sé que es un número primo. Entonces, yo dije que tenía que llegar a 1. Entonces, resulta que si yo divido ese 5 entre 5, me va a dar 1. Y esa sería mi descomposición. Ahora, ya para terminar esta descomposición, yo lo que tengo que hacer es multiplicar los factores. 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Ok, entonces aquí ¿qué hay? Aquí hay una descomposición en un producto, que producto se refiere a multiplicación de factores primos. Ok, y acá yo podría dar resultado, pero no me están pidiendo en realidad el resultado, simplemente me están pidiendo la factorización. Yo voy a dar el resultado cuando tengan que sacar el mínimo como múltiplo y el máximo como divisor. Entonces, no sé si les quedó claro esta factorización. En realidad solo es ir como dividiendo entre números hasta llegar a 1. Para que ustedes hagan esta factorización del 98. O bueno, me vayan ayudando. Ok, vamos a ver si entendieron. ¿Por qué empiezo a dividir?
Recuerden que tengo que empezar a dividir. Yo no pude escuchar nada. Nada. ¿Y ahorita cómo tener la conexión? ¿Mejor? Entre dos no. Sí, entre dos. Pero bueno, No, nada, pude escuchar. nada. Bueno, entonces voy a volver a explicar este ejemplo por Valerie y ahora vamos con este, pero sí, efectivamente empezamos aquí a dividir por dos. Bueno, voy de nuevo, no importa. Ok, la factorización prima se trata de ir descomponiendo el número, ¿verdad? En este sentido, ajá. Es que vieras que se me corta mucho. Entonces, si no, después me pasas el link para yo poder ver el video. Ok, está bien, pero en este momento sí se te está cortando mucho, si no, no importa, yo vuelvo a explicar, por eso no hay problema. Sí, es que vieras que se me corta y se vuelve a conectar y en eso está. Ay, qué madre. Bueno, está bien, si no te paso el link. Bueno, entonces va a ser esta. Bueno, gracias. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos para este. Yo voy a tratar de subir hoy mismo el video, o en la nochecita o mañana, digamos, ahí se los estoy pasando. Bueno, de este dice, encuentra, Bueno, gracias. de nada. Dice, encuentra la factorización prima 98. Erika nos dijo que empezáramos dividiendo por 2. Y sí, efectivamente, tenemos que empezar a dividir por 2. Entonces, no sé si Erika me puede decir cuánto sería 98 entre 2. 49. 49. Ok. Ahora, ¿por qué número podré dividir ese 49? Por 2 no se puede porque vean que termina en 9. Y el 9 no es un número par, es un número impar. Podría dividirlo entre 2 si terminara en 0, 2, 4, 6, 8. Ah, Entre 7 no. Por 7. Creo que te escuché. no por uno, pero dijiste algo así que Ah, no sí. se Sí. podía. Sí, por 1 no. No, porque, o sea, de poder sí se Ah, puede, pero es que si lo digo, es 49 entre 1, de ahí es 49, volveríamos a lo mismo. ok. Sí, Ajá, entre 7 no sirve. ajá, entre 7. ¿Y cuánto sería eso? 7. 7. Y ya para dejar morir ese 98, para llegarlo hasta 1, porque podemos dividir 7. Dividirlo entre 7 otra vez. Ajá, y aquí queda 1. Y esa sería la descomposición prima del 98. Entonces, lo que resultaría sería ponerlo multiplicándose. Igual yo puedo omitir ese 1, nada más ponerlo así. Pero también es para que vean que se puede. Como les digo, daría el resultado de esa multiplicación, pero no, ahorita en este momento no nos sirve. Entonces, bueno, voy a hacer otro ejemplo por acá. No sé. Este, 152. Entonces, si quieren ustedes, háganlo y les doy unos minutitos y lo vengo a revisar para ir a buscar la calculadora porque no la tengo cerca. Entonces, descompongan ese 152.
Oye, llegué al 19, pero Ajá. ya Ok, ninguno me da un número. ok, entonces vamos a ver, ¿por qué lo empezaste a dividir? 2, Y eso da 76, ¿verdad? ¿Y ahora? sí. De nuevo, 2, ¿Y cuánto te dio? 38, Y ahora lo dividiste por, 2, y ya eso te dio 19. sí. Ok, ahora, ¿será que 19 es un número primo? No. No. Ok, el 19, aparte de tener divisor, el 1 y el 19, ¿será que lo podemos dividir entre otro número? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta digamos el 18, y no nos da número decimal. No. No, resulta que si vemos la recta numérica, Entonces, sí es. todos, ajá, si es primo, todos los numeritos que están antes del 19 y a partir de 1, si ustedes lo dividen con todos esos números, resulta que cada resultado les va a dar un número decimal. Entonces acá yo puedo dividir ese 19 por el mismo 19 y me va a dar 1. Y ahí quedaría la descomposición prima. 2 por 2 por 2 por 19. ¿Ven? Siempre hay que fijarse en eso. Si ya ustedes llegan a un número y ya no le encuentran ningún decimal, divídanlo por el mismo y ya. Ok, entonces creo que sí me entendieron. Bueno, el máximo común divisor. Resulta que el máximo común divisor de dos o más números naturales es el número más grande que los divide a ambos por igual. Ya en este caso, vean que acá llegábamos hasta este 1. Ya en este caso ya no vamos a llegar hasta 1. Porque ahora vamos a comparar dos números, o 3, o 4, o 5, o los que sean. Pero les tenemos que ir encontrando los divisores que puedan dividir a ambos simultáneamente, o sea, los dos por igual. Que si a uno lo divide el 2, pero al otro no lo divide el 2, entonces ya ellos dos, digamos, ya el máximo común divisor de ellos sería 1. Ahorita damos un ejemplo. Pero en este caso es encontrar divisores que los dividan a ambos, valga la redundancia, por igual. Entonces, ¿cómo encontramos el máximo común divisor de dos números? Dice que como paso número 1, vamos a factorizar los números dividiendo por factores comunes entre los números. Y el paso número 2, aquí sí hay que multiplicar y dar el resultado de esos factores obtenidos. Entonces, voy a hacer un ejemplo, porque con ejemplos todo sería más fácil. Entonces, dice que encuentre el máximo divisor entre 150 y 45. Entonces, yo tengo que empezar dividiendo por un número que los divida a los dos. Entonces, por ejemplo, veamos el 150. El 150 lo divide el 2. Puede dividirlo el 2 perfectamente porque ven que termina en 0. Pero en el 45. El 45 no lo puede dividir el 2 porque termina en número impar, que es el 5. Entonces, el 2 queda descartado. Luego vamos a ver el 3. Resulta que el 150, si sumamos los tres dígitos, o sea, 1 más 5 más 0, si sumamos esos dígitos nos va a dar 6. Y efectivamente en la tabla de multiplicar, sabemos que 3 por 2 nos va a dar 6. Entonces, este sí es divisible por 3. Y vamos a ver el 45. El 45 sería 4 más 5. Y 4 más 5 es 9. Entonces también efectivamente sabemos que en la tabla de multiplicar del 3, 3 por 3 nos da 9. Entonces el 45 también es divisible por 3. Entonces vamos a empezar a dividirlo por 3. Bueno, entre 3. Vamos a ver cuánto es. 150 entre 3 sería 50. Y 45 dividido entre 3 sería 15. Ok. Ahora, tenemos que volver a buscar el mismo divisor para ambos. Ojo, que si un número divide 50, pero al otro no, entonces no nos sirve. Tenemos que seguir buscando otros.
Vamos a ver. Si empezamos y no puedo dividir entre 2, en ningún otro número, por decirlo así, otra división, vamos a poder dividir por el 2. Entonces el 2 ya no lo vamos a volver a ver. Vamos a ver el 3. Si yo sumo 5 más 0, ¿verdad? Que es ese 50, nos va a dar 5. Y 5 no está en la tabla a multiplicar del 3. Entonces ya el 3 descartado. Puede dividir el 15, porque sí, 3 por 5 es 15. Pero si ya no divide el 50, entonces no lo vamos a poder utilizar. Entonces queda descartado. Luego, podemos pensar en el 4. Pero resulta que para que se pueda dividir por 4, también de alguna manera tiene que terminar en un número par. Y vemos que 50 y 15 no terminan en número par. Y en la tabla del 4 no podemos encontrar ni 15 ni 50. Por ejemplo, sabemos que 4 por 3 es 12. Pero también sabemos que 4 por 4 es 16. Entonces no hay ningún número ya entre 3 y el 4 por el que podemos multiplicar el 4 y decir, ok, sí, vale 15 o da 15. Entonces el 4 queda descartado. Y es más, si ustedes dividen 50 entre 4, les va a dar un número decimal, 12,5. Y si ustedes dividen 15 entre 4, también les va a dar un número decimal. Entonces no podemos agarrar el 4 para dividir, jamás. Entonces, descartado. Vamos por el 5. Resulta que yo les dije que si un número termina en 0 o en 5, resulta que sí se puede dividir por 5. ¿Okay? Y esa es la regla de divisibilidad del 5 que ustedes ven en la escuela. Entonces, como ambos terminan, el 50 y el 15 terminan en 0, o sea, el 50 termina en 0 y el 15 termina en 5, entonces yo sé que ambos sí son divisibles por 5. Y si los divido por ese 5, me da un número entero. Entonces, ya al final lo encontré, es el 5. Si yo divido 50 entre 5, me va a dar 10. Y si yo divido 15 entre 5, me va a dar 3. Llegué a estos dos números. Ahora yo les pregunto, ¿será que yo puedo encontrar el mismo número que divida de manera exacta tanto al 10 como al 3? O ahí me quedo. Ahí se queda. Ahí me quedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 10 sí puede dividir entre 2, pero el 3 no. O el 10 también lo puede dividir entre 5, pero el 3 no. Al 3 solo lo puede dividir por el 3, porque el 3 es un número primo. Por el único numerito que los podría dividir ambos por igual sería por el 1, ¿verdad? Pero ya les dije que el 1 en este caso no se toma en cuenta, porque me quedaría igual. 10 entre 1, 10. Y 3 entre 1, 3. Entonces por eso no. Y por el 3, efectivamente el 3 sí lo podría dividir por 3, ¿verdad? Entre 3. Pero el 10, si yo lo divido entre 3, me va a dar 3,333, ¿verdad? Ya con que haya un decimal, ya no se puede dividir. Entonces resulta que el máximo común divisor va a ser este. 3 por 5 por 1. Porque ya de aquí, voy a apuntarlo aquí, no puedo dividir por otro número. A ambos simultáneamente. Entonces, esta es la esencia del máximo común divisor, que es llego hasta cuando ambos números, o si hay más de dos números, si hay tres números, hasta cuando todos esos números ya no compartan ningún divisor. Entonces, yo escribo, el máximo común divisor de 150 y 45 es 3 por 5 por 1, pero ese uno lo podría omitir, pero igual lo voy a dejar ahí. Ahí vamos a ver. No aparece en pantalla, creo. Ahí. Y ya ahora sí tengo que dar ese resultado. Nada más los multiplico. Y me quedaría 3 por 5, 15 por 1, me queda 15. Se está compartiendo muy... Ok, ahí está. Entonces, el máximo común divisor de 150 y 45 es 15.
Ok. Entonces borro por acá. Ok. Y hago esta otra parte del ejercicio. Decía que encontrara el máximo común divisor de 150 y 45 y después el de este grupito de números. 12 y 35. Yo ahora más tarde les envío una práctica. Es una práctica grandecita como de 12 páginas, pero yo les digo hasta dónde la hacen, digamos, para que abarquen los temas que hemos hasta hoy, porque la vez pasada preguntaron, no me acuerdo cuál de ustedes dos que se les dejaba práctica, entonces le iba a dejar para el final, pero vamos a hacerla ahí poquito a poco. Bueno, ok, entonces hay que buscar, bueno, hay que buscar el máximo común divisor o los divisores de esos dos números, 12 y 35. Entonces, chicas, díganme por qué número empiezo a dividir. Recuerden que el mismo divisor tiene que ser para ambos. Tiene que dividir ambos números, 12 y 35. ¿Y si dividimos 12 entre 2? Ajá. Eso, ir de numerito a numerito lo vamos a utilizar, pero en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor tenemos que dividir a los dos números iguales. Porque sí, efectivamente, el 12 se puede dividir entre 2. Claro que sí, nos daría 6. Pero ¿qué pasa si dividimos 35 entre 2? Resulta que nos da un número decimal. Y lo que estamos buscando son divisiones exactas. Entonces, en este caso, sí podríamos dividir el 2 entre 2, pero el 35 no podríamos dividirlo entre 2. Definitivamente no. Si ustedes lo hacen en la cálculo, les da 17,5, que es la mitad de 35. Entonces nos está, por ese decimal, por ese pequeñito decimal, no podemos dividirlo entre 2. Entonces, el 2 queda completamente descartado. Pero vamos a ver, para no hacernos muchos enredos. Voy a empezar a sacar los divisores del número más pequeñito que tenemos, que es el 12. Ok, vamos a ver. Los divisores del número más pequeño, del 12. Voy a empezar por los obvios, ¿verdad? Por el 1 y por el 12, por los divisores que todos los números tienen, el 1 y el número mínimo. Como veo que termina en 2, obviamente puedo dividirlo entre 2. Perfecto, tengo otro divisor. Pero también si yo sumo 1 más 2, me va a dar 3. Y obviamente 3 es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces también tiene divisor el 3. Ahora vamos a ver el 4. Resulta que si yo multiplico 4 por 3, me va a dar 12. Entonces, si yo divido 12 entre 4, me va a dar 3. Ahí estoy usando un poquito de multiplicación y el inverso de la multiplicación y todo eso. Entonces, como yo estoy dividiendo 12 entre 4 y me está dando un número entero, entonces también el 4 es divisor del 12. Ahora, 5, resulta que entre 5 no lo puedo dividir. ¿Por qué? Porque el 12 termina en 2. Y recuerden que si yo quiero saber si un número se puede dividir entre 5, resulta que tiene que terminar entre 0 y 5. Y efectivamente el 12 no termina ni en 0 ni en 5. Entonces el 5 queda descartado. Vamos por el 6. Si yo divido 12 entre 6, me va a dar 2. Entonces, efectivamente el 6 sí es un divisor del 12. Ahora, entre 7, 12 entre 7 me va a dar un número decimal. 1,7. Entonces, no, el 7 queda descartado. Entre 8, también me va a dar un número decimal que es 1,5. Entonces, el 8 no es divisor. Entre 9
También me da un número decimal que es 1,333. Entonces, no es divisor. El 9 no es divisor. Entre 10, resulta que si yo divido 2 entre 10, me va a dar 1,2. Entonces, tampoco es divisor porque me está dando un número decimal. Y solo me queda entre 11. Pero resulta que también me da un número decimal. Entonces, ojo, ni el 5, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11 son divisores del 12 porque con todos esos me dan números decimales. Con los únicos números que están antes del 12 dentro de los números naturales, con los que no me da decimal, con los que me dan un número exacto, un número entero, es con el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Ok? Ahora, resulta que el 35, bueno, ya con esos divisores del 12, vamos a ir viendo a ver cuáles nos sirven para el 35 o cuáles no. Si alguno nos sirve para el 35, entonces vamos a poder dividir ambos entre ese número. Y si ninguno nos sirve para dividir el 35, solo el 12, entonces resulta que el máximo común divisor va a ser 1. O sea, porque solo el 1 los puede dividir. Vamos a ver. Resulta que yo ya dije que el 35 no se puede ir entre 2, ¿verdad? Porque 1 no termina en número par y 2, si lo hacemos en la calculadora o a mano, nos va a dar 17,5. Entonces, no nos sirve. Descartamos el 2 como divisor para el 35. Ahora, 35 entre 3. Recuerden que yo les dije que si uno quería saber de una manera más fácil, si un número iba a ser divisible entre 3, nada más teníamos que sumar los dígitos. En este caso, el 35 es 3 más 5, pero eso nos va a dar 8. Y resulta que si nos vamos a la tabla a multiplicar del 3, no hay ningún número que nos dé 8. O nos da 6 o nos da 9, pero 8 no. Entonces ese 3 queda totalmente descartado. Vamos a ver el 4. Si dividimos 35 entre 4, nos va a dar 8,75. Nos da decimal, o sea que queda descartado que nos sirva para un divisor del 35. Y por último, nuestra última oportunidad es el 6. Si dividimos 35 entre 6, nos va a dar número decimal. Entonces también súper descartado. Bueno, me faltó el 12. Pero igual, si dividimos 35 entre 12, nos va a dar un número decimal. Nos da 2,92. Entonces también descartado. El único número que nos quedó fue el 1. Y resulta que si yo lo divido entre 1, 12 entre 1 nos da 12. Y 35 entre 1 nos da 35. Resulta que cuando pasa esto, que normalmente pasa para ponerles a ustedes una trampilla, uno nada más dice que el máximo común divisor de esos dos números va a ser simple y sencillamente el 1. Nada más. Entonces, cuando ustedes tienen dos números que no se puedan dividir por absolutamente ningún número simultáneamente, o sea, los dos juntos, resulta que el máximo común divisor va a ser 1. Entonces, o nos da divisores, como en este caso, que sí nos dieron dos divisores, ¿verdad? Para ambos. O pasa este caso que no tiene ningún divisor en común. Entonces resulta que el máximo común divisor es 1. Ven, esto es básicamente el máximo común divisor. En realidad es muy fácil, solo que cuando ya uno ve el mínimo común múltiplo, se tiende a enredar un poquito por el hecho de irlos dividiendo uno a uno o irlos dividiendo juntos. ¿Okay? Entonces voy a pasar al mínimo común múltiplo. Dice, el mínimo común múltiplo, o también denominado MCM, es el menor de los múltiplos comunes de varios números. ¿Okay? Ahorita les hago un ejemplo para que vean cómo se hace, porque ya les dije, todo se ve mejor con ejemplos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo encontramos el máximo común múltiplo a los números? De 2 o más números. Aquí en realidad me faltó poner de 2 o más números. Porque, bueno, aquí nada más les puse, no, en sí, aquí les puse, no.
Aquí les puse solo parejas, pero en la práctica que les voy a mandar hoy, sí vienen grupitos de 3. Entonces, para que sepan que es exactamente lo mismo, nada más que con un número más. Ok. Primero factorizamos los números dividiendo únicamente por factores comunes entre los números. Entonces, el primer paso es como el del máximo común divisor. Vamos a ir buscando divisores que compartan ambos números, ambos o el trío de números, digamos. El paso número 2 es continuamos dividiendo por los factores que tengan los números por aparte, o sea, individualmente, hasta obtener un 1. En este ejercicio sí llegamos siempre al 1, siempre. Ya sea que terminemos dividiendo un numerito por un numerito, como en el ejemplo pasado, que me dijeron que dividiera 12 entre 2, ¿verdad? Entonces, en el máximo común divisor no se puede hacer eso, pero en el mínimo común múltiplo sí se puede hacer, ¿ok? Y paso número 3 es multiplicar todos los factores obtenidos. Ok, ahí sí me pego un momentito. Entonces, ok. Ejemplo. Dice que encuentre el máximo común múltiplo de 28 y 12. Vean, uno también se puede hacer la tarea, aunque es un poquito más largo, pero ya después uno nada más llega a colocar, de empezar a poner, digamos, divisores del 12 y el 28, creo que era. Vamos a ver. Ajá. Entonces, uno empezaría sacando los divisores del 12 y después sacaría los divisores del 28. Es que la pantalla está pegada. Voy a darle chance. Ok, ahí. Entonces, voy a empezar en este ejercicio. En realidad sí se puede hacer con todos, hasta en el máximo común divisor, pero es un poco más largo y tedioso, pero es para que ustedes más o menos vean esta manera. Tal vez se les haga más fácil, entonces también lo podrían hacer por ahí. Ok, yo ya saqué los divisores del 12 en el pasado, entonces nada más los voy a poner acá. 1, 12, era 2, 3, 4 y 6. Sí, nada más eran esos. Ahora voy con los divisores del 28, que serían los obvios, ¿verdad? 1 y 28. Y después, como veo que terminan 8, pues lo puedo dividir entre 2. Vamos a ver después. Entre el 3, si ustedes lo dividen entre el 3 con sus calculadoras, les va a dar número decimal, entonces no nos sirve. Si lo dividimos entre 4, sí nos sirve porque nos da 7. Entonces el 7 también es un divisor. Entre el 8 no nos va a servir. Si lo dividimos entre 8, nos va a dar un número decimal, entonces nos da 3,5, entonces efectivamente no se puede, el 8 no sería divisor. Entre el 9 tampoco nos serviría. Si ustedes lo hacen ahí, también les da un número decimal. Entre el 10 tampoco, ni el 11, ni el 12, ni el 13. Chicas, ustedes lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Ahí, pero lo voy a hacer un poquito rápido porque va a terminar la clase a las 4:30. Entonces, también solo para que vean esta manera de hacerlo. En realidad, para sacar los números, bueno, los divisores del número más grandecito, ¿verdad? Que aquí el 28 es mayor que el 12. Entonces, yo me podría ir fijando en los divisores del 12. Porque la idea en este punto es comparar los divisores de ambos números y agarrar o encerrar nada más los que se repiten, digamos, tanto en el 12 como en el 28, para utilizarlos en la descomposición. Ok, eso es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a ver. Si yo divido 28 entre 11, me va a dar número decimal, no me sirve. Entre 12, número decimal, no me sirve. Entre 13, tampoco me sirve. Entre 14, sí me sirve, porque me da 2. Entonces, el otro divisor de 28 es 14. Entre el 15 tampoco me sirve. Creo que luego seguiría ya hasta el 28. O sea, ni 15, ni 16, ni 17, ni 18, ni 19, ni 20, ni 21, ni 22,
Ni 23, ni 24, ni 25, ni 26, ni 27 nos sirve como divisores del 28. Porque nos da puros números decimales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es encerrar en un circulito los que comparten. Vean que comparte el 1, ¿verdad? También comparte el 2. Y ya, solo compartirían esos. Ah, no, y el 4. El 4 me faltó. No lo puse. Otro divisor del 28 es 4. Entonces también comparten el 4. Entonces quiere decir que el 1, 2 y el 4, o más que todo, si omitimos el 1, el 2 y el 4, son los que vamos a empezar a utilizar acá. Entonces empezamos por el más bajito, que sería el 2. Si yo divido entre 2, ven que esto es un poquito más cansado, entonces por eso es que yo no lo usé con ustedes para empezar a explicar esto, porque ya se vuelve más cansado y más tedioso. Entonces por eso nada más entré de una vez a la parte de dividir. Si hubiéramos tenido un poquito más de chance, pero como solo son 5 clases, sí lo hubiera profundizado más, porque los otros talleres que estaba dando sí los profundicé más, pero digamos, sí me dieron como más el chancecito. Pero como ustedes no, lamentablemente no tengo tanto chance. Pero bueno, entonces empezamos a descomponer. Si ustedes quieren, omitan toda esta parte. Si ustedes quieren, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar a dividir entre 2. Esperar a que se vaya la pantalla. Vamos a ver. Está un poquito pegado. Ahí. Ok, 28 entre 2 es 14. Y 12 entre 2 es 6. Ya en el otro ejemplo sí me ayudan. En eso es para que vean igual. Ahora, bueno, aquí me adelanté. Veo que ambos números, el 14 y el 6, tienen mitad, porque el 14 termina en número par, que es 4, y el 6 de ahí. 6 es un número par por sí solo. Entonces lo puedo ir entre 2. Aquí me quedaría 7 y 3. Ojo, si hubiéramos estado en el máximo como un divisor, yo lo hubiera dejado hasta ahí. Uy, que se me cayó el lápiz. Listo. Si hubiera estado en el máximo como un divisor, lo hubiera dejado hasta ahí, porque ya el 7 y el 3 ya no comparten ningún otro divisor. Ninguno, porque los dos son números primos. O sea, ya aquí en este punto ya no hubiera podido hacer nada. Pero como estoy en el mínimo común múltiplo, ahora sí. Ahora sí puedo ya empezar a dividir solito el 7 y solito el 3. Y en este caso sí tengo que llegar a 1. En el mínimo común múltiplo sí tengo que llegar a 1, como en las descomposiciones acá, que llegamos a esos unos, ¿verdad? Y entonces, resulta que el 3 es número primo. El 3 solo tiene divisores, el 1 y el 3. Lo mismo pasa con el 7. El 7 solo tiene divisores el 1 y el 7. Lo que yo les recomiendo es que hagan como una lista, bueno, tal vez ahorita se las ponga por acá, de los primeros números primos. Y ya con ustedes, ya que ustedes se lo aprendan y ya ustedes sepan verificar, por ejemplo, o que sepan los números primos básicos, ¿verdad? Entonces, si ya se encuentran sacando un máximo común múltiplo o el máximo común divisor, que ya sepan por lo menos los primeros números primos, que son los que normalmente uno siempre usa. Entonces, por ahorita les hago aquí una pequeña lista. Entonces, ustedes hacen este ejemplo. Ok. Entonces, resulta que yo aquí puedo dividir entre 3 y 3 entre 3 me va a dar 1. Pero voy a bajar el 7. Y resulta que yo ya llegué a un primer 1. Entonces, ya con la descomposición del 12 ya terminé. Voy con la descomposición del 28. Resulta que como es número primo, entonces yo lo voy a dividir por 7. Y 7 entre 7 es 1. Listo. Llegué a esos dos 1. Entonces quiere decir que estos 4 números multiplicados van a ser mi mínimo común múltiplo. 28 y 12. El mínimo común múltiplo de 28 y 12 es 2
por 2, por 3, por 7. Y si yo multiplico eso, es 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 7 es 84. Entonces, ¿vieron la diferencia entre máximo común divisor y mínimo común múltiplo? La diferencia es que en el máximo común divisor, yo llego, digamos, hasta donde comparten el mismo divisor. Si ya no comparten, por ejemplo, aquí el 10 y el 3, ningún otro divisor, ya quedó ahí. No hace falta llegar a 1. Pero en este caso de mínimo común múltiplo, si ya no comparten ningún otro divisor, entonces lo que yo hago es dividir o terminar de descomponer ambos números por aparte totalmente. Y aquí sí, siempre, siempre, siempre tengo que llegar a 1. ¿Ok? Entonces, vean. Hagan ustedes la descomposición de 144 entre 75. Les va a dar un chancecito mientras les escribo aquí abajo los números, los primeros números primos. Y lo revisamos y ya con eso concluiríamos hoy. ¿Ok? Bueno, esos son como los primeros números primos. Ahí, para que sepan. Entonces, no son, creo que más de los que uno normalmente usa, entonces para que los tengan por ahí. ¿Cómo van, chicas? Yo más o menos. Yo del 3 ya no pude avanzar. Ok, ¿por qué lo empezamos a multiplicar? Por 3, Ok, 144 entre 3. 48, Y 75 entre 3. 25. Ok, entonces, ok, ven, si hubiéramos estado en máximo común divisor, hubiéramos dicho que hasta ahí llegaba, porque ya ni el 48 ni el 25 comparten divisores. Pero como estamos en el mínimo común múltiplo, entonces vamos a descomponer ambos números totalmente por aparte. Entonces, si ustedes quieren, no sé, hacen una línea ahí divisora y vamos a descomponer por aparte. Entonces, por ejemplo, el 48, vamos a empezar a descomponer o a terminar de descomponer el 144 y después el 75 para ir en orden. Entonces, yo tengo ese 48. ¿Por qué número lo podré dividir? Ojo que termina en número par. Entre 2, Ajá. Y eso me da
24. Ajá. Y ahora ese 24. Entre 2 también. ¿Y me da? 12. 12. ¿Y ese 12? Entre 2. ¿Y me da? 6. Ajá. ¿Y ahora? Entre 2. Y me da 3. Y ahora ese 3, vean que ese 3 está aquí en número primo. Y si está en esta lista de números primos, nada más lo dividimos entre ese mismo número. Entonces lo Entre podemos 3. dividir, entre 3. Y llegamos 1. Listo. Terminamos de descomponer este 144. Ahora vamos entre... bueno, aquí va a ser una línea como para que no nos confundamos con los divisores. Vamos con ese 25. ¿Verdad? Porque hay que terminar de descomponer este Entre 75. 5. Ajá. Y entre 5. Ok. 5 entre 5. 1. Listo. Terminamos de descomponer ambos. Entonces, ¿vieron? O sea, los dividimos entre el mismo número. Primero. Pero ya cuando no se pueda dividir entre ningún otro número, entonces vamos a empezar a descomponer por aparte. Eso solamente va a pasar en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor no. En el máximo común divisor lo hubiéramos dejado hasta acá, hasta donde ya no compartiera absolutamente ningún divisor. Entonces, resulta que el mínimo común múltiplo de 144 y 75 va a ser la multiplicación de todos esos factores. 3 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 5. Ahora hay que ver cuánto es esto. Vamos a ver, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, 48 por 3 son 144 y 144 por 5 son 720 y 720 por este último 5 sería 3600. Entonces, el mínimo común múltiplo de 144 y 75 es 3600. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí nada más es de que sepan la diferencia entre el máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Pero creo que ya lo esencial, lo que ocupaba que aprendieran, que era la factorización, sí, eso sí lo manejan bien. Entonces, chicas, no sé si hay alguna pregunta. Esto que hice abajo ahí lo pueden omitir, ¿verdad? Esto podemos borrarlo ahí, porque vimos que es muy cansado. Yo no. No. Yo tampoco. Bueno, entonces ahora más tarde o ahorita les paso voy a pasárselas de una vez, la práctica y les digo hasta qué página la pueden hacer, aunque creo que viene como desordenada, pero bueno, voy a ver para que la vayan haciendo y ahí vayamos poquito a poco con esa materia. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, de nada. Chao, chiquillas. Gracias. Chao. Chao. Chao.